Dios les bendiga, hermanos y amigos, en este jueves 19 de octubre, prácticamente a 11, 12 días de que termine el mes de octubre, viene el mes de noviembre, diciembre y se nos fue el año. Y la pregunta es, ¿qué hemos hecho durante estos 10 meses prácticamente de este año? Si hablamos de los cristianos, ¿a cuántos hemos ganado para Cristo? ¿A cuántos les hemos hablado del Evangelio? ¿Cuántas almas hemos llevado al reino de los cielos? Es la pregunta. Y es una evaluación que tenemos que hacernos todos los días, cada uno de nosotros. Este es el pastor Vladimiro Monroy, Vladimiro de Mundo Monroy, desde la oficina pastoral de la Iglesia de Dios, Comunidad Cristiana, en la periferia del centro de Los Ángeles. Como siempre, con el mensaje de salvación, de arrepentimiento. Perdón, aquí siempre hay detalles que a última hora surgen, con la idea de querer hacer las cosas mejor para Dios. Amén. Así que estamos en esta hora aquí de nuevo, dando gracias a Dios por la vida. Porque como decimos, mientras nosotros, gracias a Dios, dormimos esta noche, otros tristemente ya no amanecieron, ya sea que hayan partido a la eternidad, y lo más triste quizás es su salvación, otros quizás en las cárceles, otros en hospitales en situaciones lamentables, pero tú y yo estamos con salud y eso es más que suficiente para agradecer al Dios Todopoderoso. En esta ocasión, bienvenidos todos, un saludo a los hermanos de Comunidad Cristiana y también a todos nuestros seguidores que nos ven a través de las redes sociales, donde quiera que se encuentren. Un saludo a mis paisanos allá en Ipala, Chiquimula, Guatemala, que siempre más de alguien está pendiente de esta transmisión. Para no dejar más pasar el tiempo o aprovecharlo, vamos a ir al sermón de hoy, a la palabra. El tema, una advertencia al no descuido espiritual y reaccionar fuera de tiempo. Porque se puede reaccionar fuera de tiempo. Vamos a ir a Lucas capítulo 13, 22 al 30. Son 8 versículos, no los vamos a leer por el tiempo, pero los vamos a ir desarrollando durante la transmisión. Amén. Entonces, cuando hablamos de descuido espiritual, es la principal arma de Satanás en contra de la iglesia cristiana, porque Satanás sabe muy bien que una persona descuidada la tiene en sus manos, en su afán diabólico de acabar con la iglesia de Cristo. De eso vamos a estar hablando. Pero antes vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos infinitas gracias por tu presencia, por tu misericordia, por tu ayuda, por tu gracia, porque siempre, Señor, nos enseñas a serte fieles. Así que gracias también por los hermanos seguidores que nos ven a través de estos medios. Una oración a ti, Señor, en esta hora por nuestros hermanos de Comunidad Cristiana de la Iglesia de Dios aquí en Los Ángeles. Y así que todo cansancio, toda tibieza espiritual, todo aquello que interfiera, Señor, para que tu palabra no penetre en los corazones, deséchalo. Y que esta palabra, cuando terminemos de hacer la transmisión, esté produciendo el fruto para lo cual ha sido enviada. Amén. El cristiano debe estar consciente que lo que no se haga en el momento indicado no es fácil hacerlo después, porque la mayoría de nosotros somos especialistas en dejarlo todo para mañana. Y de ahí que se dice que nosotros, especialmente los hispanos, aquí en Estados Unidos, somos los hombres del mañana. Pero no en el mañana en el sentido progreso, de prosperidad, sino que todo lo dejamos para mañana. Y lo que no se hace, mire, yo como pastor, a veces le hablo de Cristo a las personas. Y a veces me conocen o no me conocen. A veces en las tiendas, en los negocios, donde quieran, cualquier lugar.
Y es una costumbre muy común que he aprendido aquí. Yo no sé si viene de México, de Centroamérica, pero al menos en Centroamérica yo no recuerdo haberlo escuchado. Ahí le caigo, dice, en la iglesia. Y eso me lo vienen diciendo desde el inicio del ministerio. Ahí le caigo. Y tristemente muchos ya cayeron, pero para el cementerio. Yo le digo que no le pase como otros, que ya cayeron, pero para el hoyo. Porque es la tendencia a dejarlo para mañana. Pero en la Biblia hay varios ejemplos de personas cuyo fracaso se debió al descuido y no saber usar el tiempo para cosas provechosas. ¿Cuántas personas adultas, yo las he visto, ancianos, ancianas, que se lamentan de no haber aprovechado el tiempo cuando tenían toda su energía, toda su fuerza, y que todo estaba a su favor? No aprovecharon el tiempo. Se dedicaron a la vagancia, a los placeres, descuidar su vida, la familia. Algunos terminaron en divorcio, separaciones con 2 o 3 matrimonios, con hijos de diferentes papás. Yo lo escucho constantemente. Aún en la iglesia ha habido gente que testifica de eso. Y se lamentan de no haber aprovechado el tiempo. Pero en esta hora, que esta palabra toque tu vida, toque tu corazón y te haga reflexionar. Este sermón se divide en 3 puntos. Primero, como los egipcios de adentro del mar. 2, como Israel frente a Moisés. Y 3, como Judas y otros. En Éxodo capítulo 14, versículo 23-28, dice: y siguiendo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente a caballo. Aconteció la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube. Y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová, oiga bien esto, Jehová pelea contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios y sobre sus carros y sobre su caballería. Y entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios de en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Si estuviéramos en la iglesia diría: dígame, aleluya. Aunque si bien es cierto, no es correcto que a veces los que predicamos digamos: ¿cuántos dicen amén? Alguien de seguro lo aprendió de alguien y somos buenos para hacer los clichés. Pero es motivo para motivar al pueblo que espontáneamente la gente diga amén. Porque esto que hemos leído fue algo real. La ciencia, la arqueología ha descubierto que sí realmente fue, en algún momento sucedió esto, algo catastrófico como esto. Se han encontrado vestigios, restos de carros de aquel tiempo, carruajes alados por caballos, armamentos en el mar. Los egipcios al mando de Faraón siguieron a Israel aún dentro del mar. ¿Cuántas veces Dios había tratado con ellos, con Faraón? Las plagas, 10 plagas en Egipto. Las moscas, el agua teñida en sangre, las úlceras, y podríamos decir, y por último, lo más terrible fue la muerte de los primogénitos de Egipto. Y así aún
Faraón no entendía. Tuvo tantas advertencias. Tuvo tanto para reaccionar. Y ahora cuando ya el pueblo había logrado salir con un momento de desesperación tras la muerte de los primogénitos, dijo Faraón, vaya. Y salieron los israelitas con su familia, con su ganado. No llevaron nada, todo lo dejaron. Egipto. Y luego reaccionó Faraón y lo siguió. Y ya los egipcios prácticamente, los israelitas estaban ya fuera del mar, que se abrió para que el pueblo pasara. Un milagro extraordinario. Y los egipcios con toda su furia lo siguieron. Y ya leímos la historia. Como Dios mandó a Moisés que extendiera su mano. Y que el agua otra vez volviera y se cayera sobre los egipcios, sus ejércitos. Hasta entonces entendieron contra quién peleaba. Dice, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Tuvieron que morir, tuvieron que pasar tanta cosa para que pasara. ¿Cuántas veces Dios nos da oportunidades? Pero esta gente se había rebelado, los egipcios, Faraón. No era contra los israelitas, contra los hebreos, era contra el mismo Dios. Y como cristianos hemos visto que cuando alguien se mete con los hijos de Dios maliciosamente, que no espere que le vaya bien. Porque Jehová pelea por su pueblo, pelea por sus hijos. Creo que no hay pastor que no haya tenido alguna experiencia en su ministerio. De cómo Dios se ha glorificado y cómo Dios ha sacado adelante a sus hijos. Especialmente cuando las causas son justas. Entonces, no les había bastado a los egipcios todos los milagros que Dios hizo a favor de Israel. Y todavía en Egipto, las 10 plagas y la muerte de los primogénitos que ya mencionamos. Aleluya. Su vida ahora era demasiado tarde porque las aguas ya estaban sobre ellos. Dios mismo le mandó a Moisés a extender su mano sobre el mar. Extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Ese es el Dios a quien predicamos. Ese es el Dios a quien servimos. Ese es el Dios a quien anunciamos. Ese es el Dios a quien tú debes creerle en este momento. A través de Jesucristo, por medio de Jesucristo. Y hago la advertencia, no es por la religión. Aquí lo hemos dicho muchas veces y lo seguiremos diciendo, que la religión no te va a salvar. La religión es hecha por los hombres. La religión, el hombre está buscando a Dios de abajo para arriba. Y siempre habrá un vacío en el corazón, frustración. Pero el evangelio que te predicamos, el evangelio que viene de arriba a través de Cristo. Dios mismo ha trazado el camino de arriba para abajo. Mientras el hombre lo busca a través de la religión, nunca lo va a encontrar. Pero Dios sí nos encuentra a través de Jesucristo. Porque Él es el Creador. Él es omnipotente, el omnipresente, el omnisciente. Es el que todo lo puede. Entonces no importa la situación que estés atravesando en este momento. Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un propósito para tu vida. Aleluya. Y dice la palabra, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy es el día, no es mañana. No seas tú de los hombres del mañana que todo lo dejan para mañana. Tú no sabes si el mañana va a llegar.
La muerte nos puede sorprender en cualquier momento o cualquier otra situación, no necesariamente la muerte, pero que nos desvíe y no logremos lo que íbamos a hacer. Hoy, lo que no hagas en este momento, no lo vas a hacer después. Amén. Especialmente cuando son cosas relevantes que tienen que ver con la salvación del alma, con la vida espiritual. El segundo punto dice como Israel ante Moisés. Números 14, versículos 40 al 42. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco saldrá bien. No subáis porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. Otra advertencia más. Ya los israelitas habían creído más al informe pesimista, los 10 espías, e ignorando a Josué y Caleb. Ya Moisés prácticamente ya era historia, había muerto. Dios lo había enterrado, pero Josué quedó al mando del pueblo, el sucesor de Moisés. Y cuando ya están en la frontera para entrar a la tierra prometida por la cual habían luchado por 40 años, Josué, en una actitud sabia y estratégica, mandó a 2 espías para que entraran a la tierra, inspeccionaran todo, cómo iba a ser para llegar. Obviamente, no era gente temerosa de Dios. Ahí habían tribus, gente pagana, idólatra, malos. Tenían que desterrarlos. Y cuando aquellos 10 espías llegaron y vieron todo eso, se asustaron y trajeron un informe negativo a Josué. Sí es tierra que produce leche y miel, pero hay gigantes. Y nosotros ante ellos somos como langostas. Esa es la situación de la gente. Cuando ve solo lo negativo. Lo negativo. No ven más allá de lo que los ojos ven. Nosotros como cristianos no necesariamente miramos con los ojos físicos. Debemos de ver también con los ojos espirituales. Ver mucho más allá de nuestra expectativa humana. Solamente 2, Josué y Caleb, que eran los más cercanos a Josué, dijeron, sí, es cierto. Vimos gigantes. Es una tierra que hay que conquistarla. Hay gigantes. Pero nuestro Dios pelea por nosotros. Aleluya. Entonces, y ahí fue donde Israel se rebeló contra Moisés y por tanto Dios se había apartado de ellos. Agredieron a Josué y Caleb, quienes traían buenos informes. Pero dice que una plaga cayó sobre los 10 espías y estos perecieron. Repito, creo que no hay pastor que no haya tenido experiencias en su ministerio. Cuando hay gente que tal vez se deja llevar por lo negativo o engañar por algún líder. Especialmente con aquellos que dicen, Dios me dijo, Dios me habló. Siento de Dios, mucho cuidado. Porque Dios no te ha mandado a dividir iglesias. Eso no es de Dios. Y el hecho que te esté yendo bien o te ha ido bien por unos cuantos años no quiere decir que a Dios se le olvidó. Eventualmente vas a tener que darle cuenta a Dios. Sacar gente de las iglesias, sacar gente de las congregaciones. Ese es el pecado más grande que puede haber, aprovecharse de muchas veces de la ignorancia, del carácter de las personas. Y las personas también que por falta de madurez se dejan llevar por otros. ¿Okay? Y eso lo hemos, repito, tercera vez, no hay pastor que no haya vivido experiencias como estas. Pero Dios siempre es fiel y guarda a sus hijos. Agredieron a Josué y Caleb, los únicos 2 que traían buenos informes. Pero dice que una plaga cayó sobre ellos, sobre los 10 espías, y perecieron. Y al ver
Todo esto reaccionaron y se pusieron a las órdenes de Moisés, pero ya era tarde. Ya era tarde, habían visto tantas advertencias, no obedecieron a Moisés, subieron a pelear y fueron derrotados por reaccionar tarde. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte. Pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento, o sea, el arca del pacto. No se apartaron, porque en el arca estaba ahí símbolo de la presencia del Señor. Y descendieron el amalecita, el cananeo que habitaban en aquel monte, los hirieron, derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Eso les pasó también por no obedecer a Moisés. Ahorita estamos viendo lo que está pasando en Israel. Ahorita estamos viendo lo que está pasando. El pueblo elegido de Dios. Dice que el día que tenían que estar celebrando, el día de la Torah, de la palabra, tenían una fiesta, como 3,000 personas, esta fiesta desenfrenada. Ahí salió el video. Y fue cuando el enemigo los agarró. Qué triste, porque hay 150 personas secuestradas. Estamos orando por el pueblo de Israel. Y aunque el pueblo de Israel va avanzando porque ha recuperado bastante terreno aún en contra de muchas cosas, pero Dios hizo una promesa: el que te maldijere yo lo voy a maldecir, y el que te bendiga yo lo voy a bendecir. Pero qué necesidad había. Y esto lo vemos constantemente en nuestro país, por ejemplo, en nuestros países. En Semana Santa, cuando es una semana de reflexión, cuando se viera estar en las casas, en la iglesia, en el templo, la gente se va a los ríos, a los lagos, a fiestas desenfrenadas. Allá el día lunes, lo que se conoce como lunes de Pascua, ahí reportan los periódicos tantos muertos, tantos ahogados, tantos accidentes. ¿Con qué necesidad? ¿Con qué necesidad? Eso pasa muchas veces, por eso dice una advertencia al no descuido espiritual y reaccionar a tiempo. No reaccionar tarde, sino reaccionar a tiempo. Tercer punto, como Judas y otros. Mateo 27:4 dice: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Ahí a ver tú. En la historia de Judas. Judas había andado con Cristo 3 años y medio. Era parte del equipo de Jesús. Había participado en milagros y tantas cosas que Jesús hacía. Con Jesús había visto resucitar muertos, sanar leprosos, hablar mudos, abrir ojos a ciegos, en la alimentación de los 5,000 en el mar con 5 panes y dos peces. ¿Qué era eso? Judas había visto de seguro a Pedro caminar sobre las aguas. Tantas cosas. Pero Juan dice que era ladrón, pues sustraía las ofrendas. Sin embargo, como nuestro Dios es un Dios de oportunidades, nunca se oye que Jesús lo haya destituido. Le dio hasta el último momento, aún le lavó los pies, aún en la Santa Cena, lo que se conoce como la comida de la Pascua, lo que para nosotros es la Santa Cena hoy. También le dio a Judas ahí. O sea, Judas tuvo las mismas oportunidades que todos, pero había en su corazón esa malicia. Él fue el mismo que fue a negociar la vida de su maestro con sus enemigos. Y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Luego entregó a Jesús.
Y ya con las 30 piezas de plata le pesaron, porque su conciencia, ¿okay? Y reconoció, y fue, pero reaccionó tarde. He pecado contra el cielo vendiendo sangre inocente. Fue a decirle a sus enemigos, con quienes había hecho la negociación, el negocio. Él dijo, a nosotros que nos importa, ya es tu problema, nosotros ya te lo pagamos. Y de ahí que la palabra arrepentimiento tiene 3 fases. Primero, reconocer nuestro pecado. Es lo que hizo Judas, reconoció su pecado. El segundo paso es confesar nuestro pecado. Judas lo confesó, pero no donde tenía que confesarlo. Si Judas hubiera ido con Pedro, con Juan, con Mateo, con cualquiera de los otros 11 discípulos, quizás otra cosa hubiera sido. Confesó donde no tenía que confesar. Y el tercer paso es apartarse del pecado. 3 pasos para arrepentimiento. Primero, reconocer nuestro pecado. Segundo, apartarnos. Y tercero, primero, reconocer, confesar y apartarnos. Entonces, el primer paso es sentir remordimiento por lo que hemos hecho. Pero si no se dan los otros 2 pasos, la misma situación sigue y el corazón se comienza a endurecer más y a endurecer. Lo que pasaba con Faraón. Faraón miraba los juicios que venían y decía, vayan, pero luego se arrepentía. Y aún ya en el mar dijo, los perseguimos, porque era un pueblo que le producía, obviamente. No porque los quisiera, sino porque le producía. Tantas advertencias que tuvo. Sin embargo, no fue suficiente y murió soterrado en el mar. Y el pueblo de Israel salió adelante. Y luego vemos los 12 espías también. Cómo murieron los 10 espías. Y solo quedó Josué y Caleb. Los portadores de buenas noticias. Por eso, repito, no seamos los hombres o la gente del mañana. Dijeron a Judas que nosotros que nos importa, ya te lo pagamos. ¿Cuántos se acuerdan de las 5 vírgenes sensatas y las 5 insensatas? Eran 10 vírgenes. La costumbre en los tiempos bíblicos es que el novio iba, cuando había una boda, a traer a la novia para ya llevarla ya a su casa, ya casado. Y entonces las vírgenes, doncellas, lo que hoy se conoce como damas, lo acompañaban. Pero el novio se tardó en llegar. Las primeras 5 tenían suficiente aceite, las otras tenían poco. Las otras primeras tenían reserva, las otras no. Y el novio se tardó, se les acabó el aceite. ¿Qué pasó? Se les apagaron las lámparas. Y a esa lo tuvieron que ir a buscar, a comprar aceite. Pero cuando ya regresaron, la puerta se había cerrado. Entonces, el novio les dijo, yo no las conozco. En el Antiguo Testamento, el caso de Saúl. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. ¿Y qué pasó con Saúl? Con la rebeldía. Había sido elegido rey. Dios lo había puesto. El pueblo de Israel quería rey. Primero Dios gobernaba a través de los profetas, de los patriarcas, etcétera, etcétera. Ellos querían rey como las otras gentes. Bueno, se les puso a Saúl. A Saúl se le subió. Y Saúl fue el que cuando dije que un demonio lo atormentaba, ahí llegaba David, un jovencito, a tocar el arpa y el demonio huía de Saúl. Pero todo eso, Saúl comenzó a sentir odio contra David. Entonces, cuando ya Dios no lo escuchó, tuvo que ir a consultar con una divina. Quizá no lo vemos constantemente, pero ha pasado de creyentes que cuando ya han descuidado su vida espiritual y entonces se han apartado de Dios
Ya cuando Dios no los escucha, van a consultar también a que le lean la suerte, que le lean las cartas, y salen peor, más endemoniados. ¿Por qué? Una advertencia al no descuido espiritual y a reaccionar a tiempo. La esposa de Cantar de los Cantares dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío. Mis cabellos de las gotas de la noche me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Dice ella: mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado, se había ido, porque le estaba a tocar y tocar y le suplicaba, pero ahí adentro, como dice, que me ruegue, que le cueste. Y cuando ya ella salió, ya el amado se había ido. Y se me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, si halláis mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Ya había reaccionado tarde. Entonces vemos el caso de Faraón reaccionar tarde. De los egipcios reaccionaron tarde. Vemos el caso de los 2 espías también. Reaccionó tarde. Aleluya. Vemos el caso de Cantar de los Cantares, el amado tocando la puerta a medianoche y haciéndose rogar. Cuando abrió, ya. ¿Y por qué no decir de las 5 vírgenes insensatas? Dios te está hablando en este momento. Dios tiene un solo modelo para hablar a sus hijos, quienes debemos tener atentos nuestros oídos espirituales. El escritor de Hebreos dice que en otro tiempo lo hizo por medio de los profetas y ahora por su Hijo. El caso es que tenemos que estar definidos y no claudicando entre 2 pensamientos para no caer en el descuido espiritual. Ayer en una conferencia muy importante, nuestro obispo administrativo, el doctor Víctor Cruz, nos hablaba de los 5 pilares de la visión 2434. Y entre ellos habló de no ser conformista, del conformismo, lo mismo de todo lo que dejamos para mañana, lo que debiéramos de hacer hoy. El cristiano debe ver hacia adelante porque tenemos a un Dios grande, a un Dios poderoso, a un Dios real, a un Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, por último, en conclusión, Josué. Conociendo al pueblo, Josué ya estaba ya para morir. Y conociendo al pueblo, su vulnerabilidad, su rebeldía, su desobediencia, que con poco se iban tras los Baales, contra dioses paganos, les dijo: escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres del otro lado del río, no hay problema. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa debe ser la decisión del cristiano. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Pablo dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El escritor de Hebreos dice: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Por qué reaccionar tarde? ¿Por qué no reaccionar a tiempo?
Ahorita está pasando en Guatemala con ese conflicto que hay ahí entre los 48 cantones y el presidente electo. Estamos orando por él, aunque es ateo porque nunca habla de Dios. Esperamos que cuando ya esté en el puesto, que no tenga que reaccionar tarde. Pero el punto es que todo este tiempo que ha habido los bloqueos, él nunca se había manifestado contra los bloqueos, viendo todo lo que estaba pasando. Sí, hablaba de manifestar pacíficamente, eso lo dijo al principio también. Yo le dije que le faltó sentido común, porque la gente, si se le da mano, se agarra el pie. Si se da una mano, se agarran la otra y hasta los pies. Eso era de esperarse. Que aunque haya gente que esté manifestando pacíficamente, otros van a aprovecharse también. Tuvo ayer que la Corte de Constitucionalidad ordenara al nuevo ministro de Gobernación para desalojar, proceder en contra de los bloqueos, no de las manifestaciones. Hasta entonces el presidente está diciendo que son dañinas, que crean inconformidad. ¿Por qué no lo había dicho antes? Si lo hizo por estrategia política, no hubiera habido necesidad de tantas cosas que han pasado. Han habido gente que ha violentado a los manifestantes. ¿Okay? Así de que no, ¿por qué reaccionar tarde? Sin embargo, nuestro deber, él es el presidente, él ganó la mayoría por las elecciones, y nuestro deber como iglesia es orar por él, que Dios le sabiduría. Aunque si ese sí es ateo, si no cree en Dios, si cree en otras cosas, allá él. Pero nosotros oramos por él. Oramos por él. Aleluya. No había otra alternativa, obviamente era la mejor opción que nos dejaron, orar por él. Pero el pueblo de Dios, la iglesia evangélica, debe tener cuidado de caer en un fanatismo como se ha estado viendo. Hay que actuar con cautela, con sabiduría. Y mucho cuidado, señor presidente, porque la misma gente que lo está apoyando ahorita también se le puede voltear. ¿Ok? Más vale que se agarre de Dios. Más vale que si no conoce a Dios, que al menos le abra la puerta, que le dé una oportunidad. Que abra su corazón a Dios. Aleluya. No es por fuerza ni con ejército, es con el poder de Dios. Así que en este momento, eso ha sido todo por hoy. Damos gracias a Dios por las personas que nos han escuchado. Antes quisiéramos preguntar si tú no tienes a Cristo en tu corazón. La pregunta del millón: ¿qué pasara si murieras hoy? ¿Qué pasara si hoy te llega la muerte? ¿A dónde va tu alma? Puedes ser religioso, puedes tener una religión, puedes ir a la iglesia, puedes hacer tantas cosas. Seguidamente lo digo, yo me encuentro con gente y cuando les hablo de Cristo, yo tengo mi religión, que quizás ponen a la defensiva. Pero cuando les pregunto qué pasara si muere en este momento, ¿a dónde va su alma? No tienen respuesta. Decimos, vean, no hay seguridad. Mientras los cristianos sabemos que si Cristo viene en cualquier momento, la muerte nos sorprende. Sabemos a dónde vamos. Los voceros de Cristo dicen, cerramos los ojos para un alegre despertar. Por eso decimos siempre, los funerales que no son cristianos, yo veía eso en mi niñez, en mi juventud, aquella llorazón, es lógico, llantos, y cuando llevaban el cuerpo a enterrarlo, las personas se agarraban de la caja, no querían soltarlo, porque la misma conciencia les decía que ya lo habían perdido para siempre. Y los hombres tenían que luchar para agarrarse, quitarla a un lado y poder sacar la caja para el cementerio, el féretro. Mientras nosotros los cristianos, sí hay dolor, claro que hay dolor.
Hay tristeza, claro que hay tristeza. Pero tenemos en el fondo la esperanza de que vamos a volver a ver a nuestro ser querido, que solamente se nos ha adelantado. Es la gran diferencia. Así que no es la religión. Más vale que aceptes a Cristo, que digas en este momento, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, hazme tu hijo. Así de fácil, sencillo. No tienes que pronunciar grandes palabras del diccionario. Y si lo has dicho de todo corazón, tu vida está dando un giro de 180 grados. Tu vida nunca, nunca será la misma. Busca una iglesia donde puedas congregarte. Si no sabes cómo hacerlo, nosotros te guiamos. Te orientamos a alguna organización donde puedas asistir, que te enseñen a crecer espiritualmente, como es con el niño cuando acaba de nacer, el bebito. Es un proceso. Si vives en el área de Los Ángeles, estamos en el 430 al este de la calle 21, entre los bulevares Adams y Washington, entre las calles Maple y San Pedro, justo en la esquina de la calle igual, WALL y 21. Nuestros servicios son martes y viernes a las 7:30 de la noche, domingo a las 10 de la mañana. Y también tenemos escuela de teología los lunes, capacitando líderes de distintas congregaciones. Pastores vienen a estudiar con nosotros. Así que ahí estamos para servirte. Nuestro website o página de internet es www.iglesiacomunidadcristiana.org, o también en YouTube, Vladimiro Monroy, Iglesia Comunidad Cristiana. Por hoy vamos a ver quiénes se conectaron acá. Tenemos en primer lugar hermana Sonia Pineda, que siempre está pendiente de nosotros. Bendiciones, pastor y hermanos, hermana Olga. La pastora Olga Melgar, Dios le bendiga, pastor, cómo les apreciamos. Lindo mensaje, dice hermana Olga Melgarita Melgar. Sonia Pineda dice, aleluya, bendito Dios. Cruz Garay, Dios le bendiga, hermana Miriam, siempre seguimos orando por usted, queremos verla pronto. Amén. Sergio Menéndez Solís, bendiciones en la labor pastoral. Conocimos a Tino, su mamita que acaba de irse con el Señor. Así que Dios te bendiga, Sergio. Amén. Tenemos a Javier Flores Macías desde el Ecuador. Dolores Alfonso. A Julio Herrador, Dios le bendiga. Lo conocimos en un gimnasio hace años. Amén. Julio Herrador. A Cruz Garay. Juan López, pastor Juan López, Dios le bendiga. Se le quiere mucho, se le aprecia. Mi hermana Victoria Monroy, hasta la ciudad de Guatemala. Dios les bendiga grandemente. Y las personas que se van a seguir conectando, ahí quedan las transmisiones, ahí en la página que ya mencionamos, www.iglesiacomunidadcristiana.org. Ahí también está información de la iglesia, de la escuela de teología, los artículos periodísticos que este servidor escribe. Ahí también están los libros que hemos escrito, ahí están ahí en la página de la internet. Y ¿qué más decirles? Que damos gracias a Dios. Vamos a estar orando. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu bendita presencia. Gracias, Señor, por tu misericordia. En este momento oramos, Señor, por las personas que por fe se están entregando a ti, que están reconciliando, están regresando como el hijo pródigo. Aquellos Padre Santo que están en la iglesia, pero que hacen muchas cosas, pero que no han tenido un real encuentro personal contigo. Que su carácter los traiciona a cada momento, Señor. Pedimos misericordia. Que haya un verdadero cambio en sus vidas, un arrepentimiento genuino. Padre, gracias. Oramos por las personas que se han conectado y por los que van a seguir viendo esta transmisión. Así que bendiciones, hermanos. Nuestra próxima transmisión será el domingo del templo, a eso del mediodía. Por ahorita mi esposa siempre está detrás de la cámara. Ella también manda un saludo a todos. Bendiciones y hasta la próxima.